Buenas noches. Eh, Les voy a hablar y comentar acerca del proceso de normalización y qué es. Bueno, el proceso de normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo de entidad y relación. Bueno, para llegar a ese punto, primero tenemos el problema planteado. Aquí está mi problema. Bueno, nosotros requerimos elaborar un software para una biblioteca que nos permita administrar cada pedido o préstamo que hace un cliente. Y se espera que el software nos permita realizar lo siguiente: mostrar el registro del libro del autor y mostrar el registro de los lectores. Para eso tenemos que hacer un cuadro de entidad y relación, y de aquí tenemos que sacar entidades para poder hacerlo. Y aquí está mi cuadro. Las entidades que encontré son autor, libro, lector y registro. Cada entidad tiene un atributo. Por ejemplo, autor. Autor tiene el atributo nombre, apellido y DNI. DNI vendría a ser un atributo clave. Al ser un atributo clave, quiero decir que es un atributo que es único en el mundo. Acá está la entidad libro. También tiene su atributo que es el título y el código del libro. Lector. El lector tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un DNI. Y en un registro. En el registro está la fecha en que se registran los pedidos que hace el autor, y también está el código de registro. Y los que se encuentran en medio de los dos triángulos son los atributos foráneos. ¿Qué quiere decir atributo foráneo? Que conecta a las entidades. Por ejemplo, el código del libro está conectado con el código de autor, porque el autor es el que escribe el libro, por ejemplo. Y aquí está la relación que existe. Muchos autores pueden escribir muchos libros, y muchos libros pueden ser obtenidos por muchos lectores, y muchos lectores se registran en un registro. Bueno, después de esto tenemos que pasar a nuestro diccionario. Por ejemplo, aquí encontramos las entidades autor, lector, libro y la entidad registro. Autor. El atributo de autor vendría a ser el PK-DNI de autor, que es un tipo de dato de char 8. ¿Por qué char 8? Porque char significa fijo y 8 porque un DNI solo cuenta con 8 dígitos. Y el PK es el primary key, que quiere decir que es un atributo único y que identifica a la entidad. El apellido vendría a ser varchar 50, al igualmente que el nombre. ¿Por qué? Porque varchar quiere decir que es variable, y null se refiere a que es no nulo. Y estos están entrelazados en UN, que significa que es un valor único de la entidad. Al igualmente que el lector. El lector también cuenta con sus atributos, que es PK DNI del lector, que es char 8.
apellidos y nombres, que vendría a ser varchar 50, no null, y UN porque es único. El teléfono también vendría a ser varchar 50 y no null porque es no nulo. Libro también es PK, tiene sus atributos PK, el título y el autor. El título sería varchar 50 y no null, y también sería único. El autor sería varchar 50 en tipo de dato y el constraint sería no null. Y aquí está, registro. En el registro encontramos los atributos DPK, código registro, char10 y el constraint PK. La fecha en que se registraron, que es datetime y es no null. El FK es el foreign key. El foreign key quiere decir que es un atributo foráneo y que es al que une a las demás entidades. Por ejemplo, FK código del libro hace referencia a la entidad libro, y FK DNI del lector hace referencia a la entidad del lector. Bueno, después de haber hecho todo esto, tenemos que pasar a hacer ya en sí lo que es el proceso de normalización, porque ahorita está no normalizado y tenemos que pasarlo a normalización. Y aquí está. Nosotros presentamos el registro de préstamo de libros de una biblioteca. Como ya les comenté el problema, que nosotros requerimos elaborar un software para el préstamo. Tenemos las entidades, código, libro, autor, DNI, lector y la primera forma de normalización. Para la primera forma de normalización nos dice que cada entidad debe ser simple y atomizada. Eso quiere decir que debe estar en partes muy pequeñas, y también la primera forma de normalización también nos dice que debe contar con un atributo clave. Y bueno, aquí está atomizado y está en partes pequeñas, porque como ven en el cuadro, sí, solo está de frente el autor con nombre y apellido, y si se dan cuenta, aquí hemos separado autor, apellido, autor, nombre. Igualmente lo hemos hecho con el lector, que sería apellido y nombre del lector, y también su DNI, el que lo identifica, y también está la fecha de registro. Eso sería la primera forma de normalización. Bueno, aquí pasamos a realizar la segunda forma de normalización. La segunda forma de normalización nos dice que la estructura debe estar primero hecha en la forma normal, cosa que nosotros ya lo hicimos. Y bueno, aquí vamos a pasar a hacer la siguiente. Y continuamos con la segunda forma de normalización. Bueno, aquí ya está más reducido. Eso quiere decir que ya no hay repeticiones, como se muestra en el primer cuadro. Aquí acá están repitiéndose los códigos y algunos nombres del lector, porque ese lector ha hecho varios pedidos de libros. Por ejemplo, en la entidad del libro está
el código del libro, el nombre del libro y el autor, quien escribe el libro. Por ejemplo, el código 001 es el libro de contabilidad y corresponde al autor de Antonio Villanueva. Igualmente, con la entidad lector, en el punto de arriba se mostraron que estaban juntos y ahí mismo había repetición, pero aquí ya no hay. Aquí ya el lector ya cuenta con su DNI correspondiente y ya no hay repetición de datos. Así es, igualmente con la entidad autor, y aquí ya viene el registro. El registro, en el registro ya se están registrando los lectores. Ya seguimos. En la entidad de registro, todo el cuadro que tenemos al principio está resumido aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un código de registro y en la fecha de entrega que se le hace al lector y el DNI de cada lector y el libro con el libro el que ellos solicitan. Por ejemplo, si nosotros ponemos el DNI 75 67 89 76, nos va a arrojar el nombre de la persona y qué libro ha pedido. Y pasamos a la tercera forma de normalización. Bueno, en la tercera forma de normalización tenemos que relacionar lo que es de uno a muchos y de muchos a uno. Por ejemplo, lo siguiente, las entidades. Por ejemplo, las entidades lector, registro, libro y autor. Donde hemos puesto libro -autor es porque lo hemos juntado para que de aquí pueda salir la entidad libro y la entidad autor. Por ejemplo, aquí ya está normalizado después de haber hecho todo el proceso de la 1 y la forma 2. Por ejemplo, muchos lectores obtienen solo un registro porque han registrado una vez y es necesario que se vuelvan a registrar. Por ejemplo, un registro tiene un libro y autor. ¿Por qué? Porque en ese registro ya está el nombre del autor con el libro correspondiente. Normalmente sería con el libro autor de unos muchos, porque ya está registrado, y al poner el código del libro y autor te arroja cuál es el nombre, el título del libro y cuál es el nombre del autor. Y bueno, después de haber pasado por todo esto, nosotros ya tenemos que pasar al programa de Oracle. Y aquí está. Para llegar a hacer todo esto, hemos tenido que pasar sobre todo el proceso. Este modelo es el modelo lógico. Y para poder hacer aquí, hemos tenido que hacer clic en cada uno y relacionar como siempre, de uno a muchos y de muchos a uno. Y aquí está el modelo relacional. Y bueno, muchas gracias por todo. Y fue mi video de la normalización. Gracias.